Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien con la bendición de Dios. Ya les expliqué en el video anterior el porqué de mi desaparición de las redes. Hoy vuelvo con nuevas recetas maravillosas. Van a tener abuelo cubano para rato. Hoy voy a empezar con una receta que trajeron nuestros italianos a Cuba. Ya yo le había explicado de tantas emigraciones Cuba en Cuba. Y esta se quedó en Cuba para siempre. Es la famosa lasaña italiana hecha por el abuelo cubano. Sin más, comencemos. Bueno familia, ahora venimos aquí a Walmart a buscar los ingredientes para preparar mi famosa lasaña. Para la boloñesa necesitamos apio, zanahoria, pero no la vamos a comprar ahora porque ya tenemos en la casa. Vamos a necesitar pimientos. Vamos a necesitar el puré de tomate. Escogí este porque en la casa tengo pasta y este le da un buen sabor a la salsa boloñesa. Para una cocción rápida voy a usar este tipo de pasta que es 20 minutos. Pasta para lasaña. Luego le enseñaré cómo hacer esta misma pasta para que quede fresca. Pero de momento, como es algo rápido, voy a usarla ya preparada. Bueno familia, lo primero que vamos a preparar es la bechamel. Para la bechamel vamos a necesitar 1 litro de leche, 90 gramos de harina, nuez moscada, pimienta y 90 gramos de mantequilla. Igual cantidad de mantequilla que de harina. Bien familia, a fuego medio vamos a derretir los 90 gramos de mantequilla, que equivalen a 3 cucharadas más o menos de mantequilla. Esperamos que se derrita. Bueno mi gente, ya con la mantequilla derretida vamos a incorporar la harina y vamos a tostarla un poquito. Esto en términos culinarios se llama roux. Vamos a hacer un roux hasta que la harina coge un colorcito, color canela, para que no sepa a crudo. Ya en este punto, mi gente, le vamos a ir incorporando la leche de poquito en poquito y removiendo para no crear grumos. Bueno familia, miren, en este punto le vamos a incorporar 1/4 de cucharadita de nuez moscada, 1 cucharadita de sal, media cucharadita de sal, disculpen, y un toquecito de pimienta, más o menos 1/8 de cucharadita de pimienta recién molida. Vean que no tiene un solo grumo. La técnica es echar la leche no caliente. Vean, este es el punto en que debe quedar la salsa bechamel, ni muy espesa ni muy suave. Para la boloñesa, ya que es una lasaña a la boloñesa, vamos a necesitar una zanahoria que vamos a pelar y rallar. Para esta preparación necesitaremos media cebolla, bien trinchadita, un 1/4 de pimiento rojo, como siempre les digo, le quitamos la parte blanca para que no amargue. Un 1/4 de pimiento amarillo, media ramita de apio, que la vamos a trinchar, 3 dientes de ajo, vamos a pelar y trinchar. En una sartén lo más ancha que puedan tener para facilitar el movimiento,
vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Echamos 16 onzas, o sea, casi medio kilo de carne de res. Casi siempre a mí me gusta mezclarla con un poco de picadillo de cerdo, pero bueno, no encontramos en el Walmart, o sea, en ese momento no había. Siempre me ha gustado echar mitad de picadillo de res con picadillo de cerdo, pero como quiera queda rica igual. En este caso estoy usando picadillo de res nada más. Vamos a irlo esparciendo. Le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta recién molida. Con el picadillo ya en este punto lo vamos a retirar. Lo vamos a vaciar en un bol para preparar nuestro sofrito. Volvemos a colocar nuestra sartén. Le adicionamos otro chorrito de aceite de oliva. Lo primero que vamos a incorporar es el ajo picadito. Bajamos la candela a medio. Y aquí está el pinche de cocina supervisando que no haya churre delante de la cocina. Él todo lo que se cae se lo come. Claro. Incorporamos la cebolla. Cuando la cebolla haya caramelizado lo suficiente, incorporamos el pimiento o ají, como se le dice en Cuba. Seguimos revolviendo para que se mezclen bien los sabores. Ya en este punto echamos el apio y seguimos mezclando sabores. Fíjense si es así que Monchi no quiere salir de aquí de la cocina, del aroma que sale de este sartén. En este punto agregamos la zanahoria. ¿Por qué la agrego al final? Para que no quede tan blandita a la hora de preparar la salsa. Mezclamos bien unos minutos para luego incorporar la carne. ¿Extrañabas hacer video para tu canal de YouTube? Por supuesto, y extrañaba a mis suscriptores también, que tanto me lo han pedido. Volvemos a incorporar la carne. Le echamos más o menos una cucharadita de cilantro. Ustedes saben que a mí me encanta el cilantro. De tomillo. Una tacita puede ser vino blanco o vino tinto. En este caso tengo un tinto que le va muy bien, pero puede ser vino blanco igual. Dejamos que evapore el alcohol, que se sigan mezclando los sabores. Una tacita de caldo de res, que puede ser de pollo, y seguimos mezclando sabores. Una taza de puré o tomate triturado. Una cuchara de pasta de tomate para darle mayor consistencia a la salsa. Bueno, mi gente, ya probado el punto de sal y todo, tapamos y bajamos el fuego al mínimo. Y ahí lo vamos a dejar durante 20 minutos que se convierta esa maravilla en una salsa boloñesa. Muchos se preguntarán el por qué yo conozco, o sea, de cómo yo he logrado hacer la lasaña o por qué yo conozco la lasaña no siendo un plato cubano. Sencillo, un amigo italiano llamado Fabio fue el que me enseñó esa receta y muchas recetas italianas que le iré mostrando a medida en mi canal que vaya avanzando. Pero hay una pequeña historia. Hay otro italiano que vive por la casa, que el día de su cumpleaños, 24 de diciembre, no le daba tiempo a hacer una lasaña. Y yo le dije que yo podía hacerle una. Y él me dijo, ¿tú un cubano haciendo lasaña? Digo, bueno, pruébame y ya verás. Y le hice la lasaña, tanto le gustó que me dijo, es increíble que un cubano como tú haga una lasaña como si fuera un italiano. Tanto fue así que cuando él fue a Italia y vino, me trajo una maquinita donde se hace
la masa de la lasaña, o sea, se hace la masa de la lasaña, se hacen espagueti, tallarines, tagliatelle, casi todas las pastas italianas se hacen con esa maquinita. Es una pequeña historia que me llenó mucho de satisfacción al saber que mi lasaña la llegó a probar un italiano y le dio esa valoración. Por eso, con mucho amor y cariño, se la traigo a ustedes el modo de cómo el abuelo cubano hace la lasaña a la boloñesa, plato típico italiano. Bueno, familia, ya pasados 20 minutos, ya nuestra salsa boloñesa está en su punto. Miren qué maravilla de salsa boloñesa. Ya lo que falta es proceder a hacer el montaje de la lasaña. Bien, lo primero que vamos a hacer es coger un poco de la bechamel y esparcirla en el fondo de nuestra bandeja para que no se nos pegue la lasaña. Procedemos ahora a ir montando la pasta siempre buscando abarcar toda la bandeja. Tomamos un poco de la salsa boloñesa, salsa bechamel, en este caso estoy usando queso parmesano, mozzarella, cubrimos con otra capa de pasta y así sucesivamente vamos a ir incorporando hasta tener no menos de 5 capas. Bueno, después de haber completado la última capa con bechamel y boloñesa, le vamos a incorporar nuevamente el queso mozzarella para que gratine, y yo muy particularmente para darle un poquito más de sabor le voy a rociar un poquito de parmesano. Con el horno precalentado a 200 grados centígrados, que serían 350 más o menos grados Fahrenheit, vamos a incorporar nuestra lasaña y dentro de 20 minutos ya tendremos la magia. Bueno, familia, dejamos 10 a 15 minutos que reposara un poquito, que se enfriara para que los sabores se mezclaran bien. Vamos a proceder a picar la lasaña. Vamos a ver qué tal quedó. Miren qué maravilla. Bueno, déjame probar a ver qué tal está. Que se ve. Yo estaba loca por comerme una lasaña. La verdad que estaba loquísima por comerme una lasaña. Y hecha por mi papá, porque la verdad que no he encontrado hasta ahora un lugar donde realmente me guste la lasaña. Está demasiado rica. No es porque sea mi papá, pero está demasiado rica. Bueno, familia, espero que les haya gustado esta manera del abuelo cubano de hacer la lasaña. Como ven, yo no escaldé la pasta, puesto que a todos nosotros, por ejemplo mi familia, nos gusta que la pasta no quede al dente. Si hubiera hecho como hacen mucho, que hierven la pasta, quedaría muy blandita. Además, ya la pasta viene en su paquete. El tiempo de cocción simplemente le doy un poquito más para que se cocine bien y me quede al dente. Sin más, espero que se suscriban, que me den su like, que compartan este video, que me ayuda mucho, y van a recibir siempre la receta perdida en el tiempo del abuelo cubano. Esperen, que hay muchas sorpresas.